Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia. Hoy vamos a estar resumiendo el documento 147, que se titula El interludio en Jerusalén. Comenzamos. Jesús y los apóstoles llegaron a Capernaum el miércoles 17 de marzo y pasaron 2 semanas en su cuartel general en Betsaida antes de partir a Jerusalén. Aquí Jesús pasó mucho tiempo a solas en las colinas, ocupado en los asuntos de su Padre. En este periodo, acompañado por Santiago y Juan, hizo 2 viajes en secreto a Tiberias, para encontrarse con los creyentes e instruidos en el Evangelio del Reino. Muchos de los integrantes de la casa de Herodes creían en Jesús y asistían a estas reuniones. Y le habían explicado plenamente a Herodes que el reino proclamado por Jesús era de naturaleza espiritual y no una aventura política. Herodes confiaba hasta cierto punto. No tenía objeciones al trabajo de Jesús como curador y maestro religioso. Pero entre sus subordinados había un grupo influenciado por los líderes religiosos de Jerusalén. Los líderes religiosos de Jerusalén representaban para Jesús un peligro mucho mayor que Herodes. Sección número 1. El siervo del centurión. El día anterior de la partida del grupo apostólico para la fiesta de la Pascua en Jerusalén, Mangus, un centurión de la guardia romana estacionado en Capernaum, quiso que Jesús fuera a sanar a un buen siervo favorito y le pidió a unos judíos que persuadieran a Jesús de hacerlo. Jesús aceptó y al llegar el soldado le dijo a sus hombres que le dijeran a Jesús que él no era digno de ir a verlo, pero que dijera la palabra y su siervo se sanará. Así lo hizo Jesús y le dijo a sus apóstoles: me maravilla la fe de este gentil. De cierto os digo que no he encontrado una fe tan grande, no en Israel. Y entonces salieron de allí. Sección número 2. El viaje a Jerusalén. El martes 30 de marzo, temprano en la mañana, Jesús y el grupo apostólico comenzaron su viaje a Jerusalén para la Pascua. El grupo viajó sin mayores eventos hacia Jerusalén, pero apenas sí se habían instalado en Betania cuando ya se congregó una multitud que venía de cerca y de lejos en busca de cura para el cuerpo, consuelo para la mente confusa y salvación para el alma, de modo que poco pudo descansar Jesús. El grupo apostólico pasó casi 3 semanas en Jerusalén, pero Jesús los exhortó a que solo enseñaran en privado y no hicieran obra pública. En Betania celebraron la Pascua tranquilamente. Fue esta la primera vez que Jesús y los 12 compartían la fiesta pascual sin derramamiento de sangre. Y fue esta la segunda Pascua que celebraba Jesús con sus apóstoles en Jerusalén. Cuando Jesús y los 12 regresaron a Capernaum, Abner y los apóstoles de Juan se quedaron en Jerusalén. Ellos trabajaban discreta y silenciosamente para la expansión del reino. Nunca más estuvieron los 24 juntos, aunque sí cooperaban entre ellos. Sección número 3. En el estanque de Betesda. Durante la tarde del segundo sábado en Jerusalén, Juan le dijo a Jesús que fuera con él para mostrarle algo. Lo llevó a un estanque de agua donde había muchos enfermos esperando un fenómeno que ocurría allí como producto de una caverna rocosa que había debajo de este. Se creía que ese fenómeno sobrenatural curaría al primero que entrara una vez que tomaba lugar. Juan le dijo a Jesús que mirara a tantos que habían allí sufriendo y si había algo que pudiera hacer. Entonces Jesús le dijo: ¿por qué me tientas a que me desvíe del camino que he elegido? No puedo hacer lo que tú deseas, pero reúnelos a todos para hablarles. Y Jesús le dijo a todos cuando estuvieron reunidos: muchos entre vosotros estáis aquí enfermos y afligidos por vuestros muchos años de mal vivir. Algunos sufren por accidentes del tiempo, otros por errores de vuestros antepasados y otros por dificultades que se derivan de las condiciones imperfectas de la existencia temporal. Pero mi Padre trabaja y yo trabajaré para mejorar vuestra condición en la tierra, y más especialmente para aseguraros la vida eterna. Ninguno de vosotros puede cambiar en mucho las dificultades de la vida, a menos que descubramos que esa es la voluntad del Padre en los cielos. Si pudierais ser curados, indudablemente se admirarían. Pero es más admirable que eso, que seáis limpiados de la enfermedad espiritual y curados de las dolencias morales. Dios os ama. De cierto os digo que el que escuche este evangelio y cree en la enseñanza de filiación de Dios tendrá vida eterna. Y estos creyentes pasan del juicio y la muerte a la luz y a la vida. Muchos de ellos creyeron, pero un hombre que sufría de depresión y de mente atribulada y de sensación de inutilidad
levantó su lecho y se fue a casa. Hubiera querido haber escuchado esas palabras antes. Y le dijo Jesús a Juan: partamos de aquí antes que lleguen los altos sacerdotes y los escribas y se ofendan, porque hablamos palabras de vida con estos afligidos. Sección número 4. La regla del vivir. En la tarde de ese sábado, estando reunidos en el fuego del jardín de Lázaro, Natanael le preguntó al maestro sobre la regla del vivir e ilustrando a un hombre lujurioso que contempla con proterva malas intenciones con su futura consorte en el pecado. ¿Cómo se le podría enseñar a este hombre la regla de hacer a los demás lo que quisiera que hicieran para ti? Jesús le respondió con varias preguntas y luego le explicó: Natanael, ¿qué razonamientos son esos? ¿Acaso no recibís ni enseñanza como un ser nacido del Espíritu? ¿Acaso no escucháis la verdad como hombres sabios y con comprensión espiritual? Cuando os advertí que debéis hacer con los demás lo que queréis que hagan con ustedes, me dirigí a los hombres de ideales elevados y no a los que caen en tentación y distorsionan mis enseñanzas. Natanael le dijo a Jesús que no piense mal de él, ni que él apruebe semejante interpretación de sus enseñanzas. Jesús le dijo: lo sé, Natanael, sé que tu mente no aprueba tal idea de maldad, pero me desalienta que ustedes no interpreten en forma genuina espiritual la mayor parte de mis enseñanzas comunes, que se las tengo que impartir en el idioma humano. Pero voy a enseñarles los diversos niveles de significado de la regla del vivir. Número 1. El nivel de la carne. Es una interpretación egoísta y lujuriosa. ¿Qué supone la pregunta que hizo Natanael? Número 2. El nivel de los sentimientos. Está en un nivel más alto e implica la comprensión y la piedad. Número 3. El nivel de la mente. Aquí entra en acción el razonamiento de la mente y la inteligencia de la experiencia, que se interpreta con el más alto ideal de respeto por sí mismo. Número 4. El nivel del amor fraternal. Es aún un tanto más alto, pues se descubre el nivel de devoción generosa al bienestar del prójimo. Número 5. El nivel moral, cuando ya tienes discernimiento de la rectitud y el error en las cosas. Número 6. El nivel espiritual, el más elevado de todos, el discernimiento del espíritu, la interpretación espiritual en todas las cosas. Aunque Natanael no se había recobrado de la impresión de Jesús por su pregunta, el resto de los apóstoles estaban agradecidos de que se hubiera atrevido a preguntarle. Sección número 5. La visita a Simón el fariseo. Aunque este Simón no era miembro del Sanedrín judío, sí era un fariseo influyente en Jerusalén. Era un creyente a medias y, corriendo el riesgo de que la criticaran, se atrevió a invitar a Jesús y sus asociados personales a una cena en su casa. Era costumbre de estos fariseos, cuando ofrecían un banquete a invitados distinguidos, dejar las ventanas abiertas para todo el que quisiera escuchar, y algunos mendigos se acercaban para recibir porciones de comida que los invitados le pudieran arrojar. Ese día se acercó allí una mujer de muy mala reputación que recientemente se había convertido al evangelio del reino. Tenía un burdel y lo cerró, y le dijo a todas las mujeres asociadas que aceptaran el evangelio y cambiaran su forma de vivir. Esta mujer anónima trajo una vasija con loción perfumada y le lavó los pies a Jesús mientras Jesús se reclinaba para comer. Sus lágrimas se mezclaban en sus pies y eran lágrimas de gratitud. Luego secó sus pies con sus cabellos. Cuando hubo terminado de ungir, siguió llorando y besando sus pies. Simón pensó que si Jesús fuera un profeta, se hubiera dado cuenta qué clase de mujer le estaba haciendo eso. Pero Jesús, sabiendo lo que pensaba, le dijo: Simón, hay algo que me gustaría decirte. Dime, maestro, le dijo Simón. Cierto prestamista rico tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro solo 50. Como ninguno de los dos tenía para devolverle, decidió perdonar a los 2. ¿Quién crees tú que le amaría más? Supongo que a quien que le perdonó más, dijo Simón. Has juzgado bien. Ahora mira a esta mujer. Yo entré a tu casa a comer y no me diste agua para los pies. Ella, agradecida, me ha lavado los pies con lágrimas y me ha secado con su propio cabello. Tú no me diste un beso de bienvenida, ella no ha cesado de besarme los pies. Tú no me has ungido mi cabeza con aceite, ella ungió mis pies con lociones preciosas. ¿Qué significa esto? Que muchos pecados han sido perdonados y esto lo ha llevado a amar tanto. Pero los que han recibido poco perdón aman poco. Y dirigiéndose a la mujer le dijo: anda, tus pecados te han sido perdonados, no te desalientes por la actitud dura e incomprensible de tus semejantes. Vete en la dicha y la libertad del reino del cielo.
Los amigos de Simón comentaron: ¿quién es este hombre que se atreve a perdonar pecados? Jesús los escuchó y les dijo a la mujer: vete en paz, tu fe te ha sanado, te ha salvado. Antes de irse, Jesús le dijo a Simón: conozco tu corazón y cómo está dividido entre la fe y la incertidumbre, y cómo estás atribulado por el temor y confundido por el orgullo. Pero yo oro por ti para que puedas entrar en la luz y experimentar las transformaciones de la mente y del espíritu. Os declaro a todos que el Padre ha abierto las puertas del reino celestial a todos los que tengan la fe necesaria para entrar. Y ningún grupo de hombres podrá cerrar esas puertas, ni al alma más humilde, ni al pecador supuestamente más flagrante que busque sinceramente entrar. Esa misma noche, Jesús dio a los apóstoles el inolvidable discurso sobre el valor relativo del estado ante Dios y el progreso en la ascensión eterna al paraíso. Y les dijo Jesús: si existe una conexión verdadera y viviente entre el Hijo y el Padre, con certeza el Hijo progresará continuamente hacia los ideales del Padre. Es verdad que al principio se progresa lentamente, pero es un progreso seguro. Lo que lleguéis a ser día a día es infinitamente más importante que lo que sois hoy. Esa mujer que vistes en la casa de Simón ha comenzado con gran honestidad la larga y pletórica búsqueda de Dios. Y su camino hacia el cielo no está obstruido ni por el orgullo espiritual ni por la autosatisfacción moral. Esta mujer habla desde el punto de vista humano, mucho más lejos de Dios que Simón. Pero su alma está en movimiento progresivo hacia un objetivo eterno. Muchos no están en niveles reales de almas y espíritus elevados, pero están progresando diariamente hacia el camino eterno por medio de la fe. Es mucho mejor tener una pequeña fe viva y en crecimiento que un gran intelecto y un descreimiento espiritual. Pero mi Padre no es un tonto indulgente, condescendiente y débil. No debemos aprovecharnos del amor de Dios. Es amoroso pero recto. Es misericordioso pero disciplina. Sección número 6. El regreso a Capernaum. Regresaron a Capernaum luego de abandonar Betania cerca de Jerusalén. Los altos sacerdotes y líderes religiosos judíos celebraron muchas reuniones para decidir qué hacer con Jesús. Decidieron arrestarlo, pero no tenían suficientes pruebas. Enviaron entonces 6 espías secretos para que se mezclaran en el grupo de los seguidores y recopilaran datos de las cosas que hacía y decía, que pudiera usar en su contra y que supuestamente violaran las leyes de los judíos. Primero se concentraron en ver todo lo que hacía y decía los sábados, donde muchas cosas estaban restringidas para ese día. Luego criticaron a los apóstoles por comer el día sábado, y Jesús dijo: os declaro que el sábado fue hecho para los hombres y no el hombre para el sábado. Los fariseos se asombraron y se confundieron por las palabras de discernimiento y sabiduría de Jesús, y el resto del día se mantuvieron separados y no se atrevieron a preguntar ninguna otra cosa. El antagonismo de Jesús para con las tradiciones judías y las ceremonias esclavizantes siempre fue positivo. Sección número 7. De vuelta en Capernaum. Fue alrededor del mediodía del lunes 3 de mayo que Jesús y los 12 llegaron a Betsaida por barco desde Tariquea. Viajaron por barco para escapar de los que le seguían. Pero al día siguiente los espías ya habían encontrado a Jesús. El día martes, mientras Jesús conducía una clase de preguntas y respuestas, uno de los espías le preguntó: ¿por qué los discípulos de Jesús no ayunaban ni oraban como los fariseos lo hacen? Y Jesús le respondió: ¿acaso ayunan los hijos de la cámara nupcial cuando el novio está con ellos? No pueden ayunar mientras que el novio está con ellos. Pero se acerca la hora en que el novio será llevado de allí. Entonces los hijos de la cámara nupcial indudablemente ayunarán y orarán. Orar es natural para los hijos de la luz, pero ayunar no es parte del reino de los cielos. Mis discípulos demuestran sabiduría al no traer muchas cosas del viejo orden a la nueva enseñanza del evangelio del reino. Esto no significa que todas las viejas enseñanzas deberían de ser reemplazadas completamente por nuestra doctrina. Lo que es viejo y también verdadero debe quedar. Del mismo modo, lo que es nuevo pero falso debe ser rechazado. Pero lo que es nuevo y también verdadero, tener la fe y la valentía de aceptarlo. Recordar que está escrito: no abandonéis el viejo amigo porque el nuevo no se le compara. Sección número 8. La fiesta de la bondad espiritual. Jesús enseñó a sus discípulos con la escritura de Isaías 58. ¿Por qué habéis ayunado?
¿Por qué razón afligís vuestras almas mientras seguís encontrando placer en la opresión y regocijo en la justicia? ¿Acaso no es el ayuno que yo elegiría soltar las cadenas de la maldad, deshacer los nudos de las cargas pesadas, dejar ir libres a los oprimidos, compartir mi pan con el hambriento, traer bajo mi techo a los que no tienen casa y son pobres, y cuando vea a los desnudos vestirlos? Entonces vuestra luz brillará como la mañana y vuestro bienestar no tendrá límites. Y así Jesús terminó diciendo a sus apóstoles la verdad de que era la fe de ellos la que les aseguraba el reino del presente y del futuro, y no la aflicción de su alma ni el ayuno de su cuerpo. Y lo exhortó a estar a la altura de estos últimos profetas. Y este libro los espero en el próximo.